Praise the Lord, church. Thanks for joining us for part 2 of God's chosen people with Moses. Gloria a Dios, iglesia, y gracias por estar con nosotros para la segunda parte de este estudio de la vida de Moisés. We're going to pick up right where we left off. God has miraculously delivered the nation of Israel. Vamos a seguir con el estudio de cuando Dios salva muy maravillosamente el pueblo de Israel. Moses and Aaron have led the people out of Egypt. Así es que Moisés y Aarón sacaron a la gente, al pueblo de Egipto. And they find themselves on the shores of the Red Sea. Y se encuentra el pueblo de Israel en el bordo del mar del Rojo. We're going to pick it up here in chapter 14 of Exodus, Y en capítulo 14 del libro Éxodo, verse 1. verso 1, Now the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel that they turn and camp before Pihahiroth between Migdol, the sea, and the sea opposite Baal Zephon. You shall camp before it by the sea. habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampanen delante de Pihahiroth entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él encamparéis junto al mar. For Pharaoh will say of the children of Israel, They are bewildered by the land, the wilderness has closed them in. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Then I will harden Pharaoh's heart, so that he will pursue them, and I will gain honor over Pharaoh and over all his army, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Now, God does something here that is unprecedented and amazing. Y entonces miramos aquí la maravilla que hizo Dios. This entire group of travelers, I can't remember how many people it is, but it's a huge amount of people. No me acuerdo el número de las personas que estaban aquí presentes, pero sé que es un número muy grande. They're standing with their backs or their faces, I suppose, towards this great sea. Así es que ellos están enfrentando el mar que está muy grandísimo. When Pharaoh and his army of chariots starts chasing them. Cuando ellos miran que Faraón y su ejército los están todavía persiguiendo. And Moses is told by God to stand on the shore and raise his arms over the sea, and God brings an amazing wind that parts the sea right in half. Y entonces miramos que cuando ellos son perseguidos, que Dios le da instrucción a Moisés que se pare allí a frente del mar y que levante sus manos. Y entonces Dios manda un viento muy fuerte que parte el mar. God parts the sea right in front of them. Y así es que el mar se parte allí enfrente de todos. And they march on through, and the scripture says that the ground that they stood on, which used to be underwater, was dry. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos marcharon sobre donde estaba el mar partido por dos partes, ellos caminaron en tierra que estaba seca. Esta tierra fue la que estaba debajo del mar. And all of the Hebrews crossed to the other side. Y todos los hebreos, los hijos de Israel, cruzaron hasta que llegaron al otro lado del mar. And the Egyptians chased right on through. Y los egipcios, ellos los perseguían de toda manera. But when all of the Egyptians were on the pathway through the Red Sea, Pero cuando llegaron al otro lado donde estaba el mar, los hijos de Israel, God
turned it off, and the sea came in and drowned all of them. Entonces Dios juntó al mar y se cerró ese camino y allí se hundieron todos los egipcios. So Israel had just seen this great deliverance from Egypt with the Passover. Así es que vemos que los hijos de Israel habían visto tantas maravillas, comenzando con la Pascua. And now they've just watched this amazing deliverance again from Egypt here at the Red Sea. Y ahora miraron otra vez de otra manera de libertad cuando Dios partió el mar. And God has really shown himself to his people. Dios se muestra muy suficiente a su pueblo aquí. And at the same time, he has used Moses in all of this. And so these people are seeing Moses being used in this amazing way with the power of God. Así es que Dios aquí se muestra muy, muy fuerte a su pueblo y también al mismo tiempo también el pueblo de Israel mira que Moisés es usado muy, muy grandísimo por la obra de Dios. So God is using these things to set up what he's going to do with them next. Y aquí miramos que Dios les muestra estas cosas porque los está preparando para lo que sigue. Because you see, God is going to make them a nation. Porque Dios quiere ser una nación de este pueblo. He took them out of slavery, Los sacó de la esclavitud and he's going to make them a people. y los va a hacer que sean un pueblo, He's going to make them a great nation. una gran nación. And he's going to establish a culture and a society with them. Y allí con estos va él a edificar una cultura y una sociedad con ellos. And all of this is to fulfill his ultimate plan to redeem the world. Y todo esto es para que se cumpla su plan final, que es para redención, no nomás para ellos, pero para todo el mundo. But before we get there, God establishes his law, and he establishes his form of worship with his people. Y aquí miramos que Dios edifica y pone las leyes de la forma de que ellos van a alabarlo y de la forma de que ellos van a vivir. Let's go to Exodus chapter 20. Y en Éxodo capítulo 20, Now, after the Red Sea miracle and some other experiences that Moses and the people experience, y después de este milagro y varias otras cosas milagrosas que les pasó al pueblo de Israel, God calls Moses to the Mount Sinai. entonces miramos que Dios llama a Moisés que suba para hablar con él en el monte de Sinai. And he calls Moses up into Mount Sinai to give him his law. Y allí es donde miramos que Dios le da los mandamientos de la ley a Moisés. I'm going to read some of what God gave them, and you might be recognizing this as we read it. Y vamos a seguir aquí leyendo las leyes que Dios le da a Moisés y quizás ustedes van a reconocer varias partes aquí. And God spoke all these words, saying, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. You shall have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visto
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. but showing mercy to thousands to thousands to those who love me and keep my commandments. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. And I'm not going to finish reading this passage all the way through, Y no vamos a leer todo aquí completo, but you may have already picked up on it that yes, this is the Ten Commandments. y quizás ya se han dado cuenta de que sí, estamos hablando sobre los mandamientos de Dios. And it's here at Sinai that God gives to Moses, who in turn gives it to the all of Israel. Y aquí miramos que Dios le da la ley a Moisés para que él se las dé, se las presente adelante al pueblo de Israel. And God, so God gives him not only the Ten Commandments, but also gives him an entire body of laws to set up their society, their culture. Y no nomás les da estos 10 mandamientos, sino que incluso le da muchas leyes y muchas cosas para establecer su sociedad, la comunidad de que la nación, de que van a ser ellos. And it is here at Sinai with the giving of the law Y aquí en el monte de Sinai, cuando le dio la ley, that Israel becomes a nation. y aquí se forma la nación de Israel. And God's covenant with Abraham becomes a national covenant with Israel. Y el pacto que hizo Dios con Abraham aquí se muestra con Israel. It's no longer just about a family of of called people, Ya no es solo para una familia que fue llamada, but it's about a nation. sino que este pacto es para una nación. And that nation has a purpose. Y esta nación tiene un propósito. That purpose is to proclaim the name of the Lord Y su propósito de ellos es para que ellos proclamen el nombre de Dios. preserve worship of God, Preserven ellos la alabanza y adoración de Dios. and eventually provide deliverance from sin for the whole world. Y después ellos deben de proveer la salvación para todo el mundo. So God gives them the law, but then he also gives them a form of worship. Y así es que miramos que Dios les presenta la ley y también el modo de que deben de alabar. Let's go to Exodus chapter 25. Y en Éxodo capítulo 25, If you can, let's see here. You'll see that I'm kind of zeroing in on this, and you'll see that God gave them the law, but then God also gave them the temple. y entonces miramos que aquí Dios les da los mandamientos y también les da la instrucción para el templo. Okay, so hopefully you can see that on the chart there. Espero que sí pueden verlo aquí. Exodus chapter 25 says, Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, that they may bring me an offering from everyone who gives it willingly. With his heart you shall take my offering. Jehová habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón le diré de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. And this is the offering which they shall take from them, gold, silver, and bronze, Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre, blue, purple, and scarlet thread, fine linen, and goat's hair. azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, Ram skins dyed red, badger skins, and acacia wood. pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia.
oil for the light, and spices for the anointing oil, and for the sweet incense. aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incenso aromático. Onyx stones and stones to be set in the ephod and in the breastplate. Piedras de ónice y piedras de engaste para el ephod y para el pectoral. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. According to all that I show you, that is, the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishings, just so you shall make it. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. I'm going to zero in on this picture one more time. Les voy a mostrar esta foto otra vez. There. I did it backwards there. I'm going to go back to the English version. En la versión de inglés, vamos a ver. And you can see this is the tabernacle that God told Moses to build. Este es el tabernáculo que Dios mandó a Moisés que formara. And in the tabernacle, you'll see that there was an altar, there was a laver of water, and then there was the holy place. Y miramos en el tabernáculo que había, say that again. There was a altar Un of altar. sacrifice. Un altar donde sacrificaban There was a laver of water, y una lavadera de agua and then there was the holy place. y luego el lugar más santísimo. And this was the place of worship for all of Israel. Y este era el lugar donde se unían todo Israel para alabar. They would bring their sacrifices to atone for sin to the altar. Y allí es donde presentaban sus sacrificios, sus ofrendas por el pecado de todo Israel. And the priests would wash in this water before going into the holy place. Y los sacerdotes se lavaban allí en la lavadería antes de entrar en el templo, en el lugar más santísimo. And in the holy place, Y en el lugar, en el templo santísimo, there were two parts. habían dos partes. In the first part, there was a candelabra, En la primera parte habían un lugar donde habían muchas velas, there was an altar of incense, un altar de incenso, and there was a table of showbread. y ahí entonces también había una mesa donde había pan. And this was an offering that they would give in worship to the Lord. Y esto todo era una ofrenda que le presentaban a Dios. And in the second part of the holy place was the Holy of Holies. Y en la segunda parte del lugar santo había el lugar más santísimo. And in the Holy of Holies there was an ark that was built. Y en el lugar más santísimo, allí había una arca. And they only one time per year the high priest could go into the Holy of Holies. Y en este lugar más santísimo, nomás podía entrar el sacerdote una vez por año. And he would take blood from the altar Y él tomaba la sangre del altar and he would pour it on the seat that was on top of the ark. y se la ponía en el asiento arriba así de la arca. That seat was called the mercy seat. Y esa silla se llamaba la silla de misericordia. And it was there that the presence of God would reside. Y es allí donde la presencia de Dios habitaba. But this is how God set up for the nation of Israel to worship him. Y así Dios les mandó que la nación de Israel lo iban a alabar a él. And when we come back for the third part of this series of lessons, Y cuando síganos para la tercera parte de las lecciones que hemos estado estudiando, we're going to take a little bit of a look at how this form of worship
actually is a foreshadow of how we are to worship today. En el estudio próximo que sigue vamos a ver cómo esta manera de adoración y alabanza nos prepara para cómo debemos de llegar a la salvación para nosotros en nuestro tiempo. Because you see, God wasn't just delivering Israel and redeeming them just at that time. Porque Dios no nomás salvó a Israel y los redimió a ese tiempo solo, But all of God's dealings with Israel and all of his law and all of his form of worship were a foreshadowing of the redemptive work of Jesus Christ to come. porque todo lo que le sucedió a Israel y todas las maravillas que ellos vieron y las instrucciones que ellos recibieron era nomás simplemente los estaban preparando para la redención de Jesucristo. You see, all of this that God was setting up was a fulfillment of God's covenant with Abraham. Todo lo que Dios les había mandado y les había sucedido al pueblo de Israel era cumplimiento de la promesa que él le había hecho a Abraham. God promised Abraham that if he would follow God, Porque Dios le había prometido a Abraham que si él lo seguía a él, that God would make him a great nation, que Dios iba a ser una gran nación de él and God would bless him, y que Dios lo iba a bendecer and then through him all of the world would be blessed. y que por él todo el mundo iba a ser bendito. And God is doing that with the nation, through the nation of Israel, which were the descendants of Abraham. Y Dios estaba cumpliendo todo lo que él había prometido con la nación de Israel. God was calling them out of Egypt. Dios los llamó de Egipto, He was making them a nation. los estaba formando a una nación, He was blessing them. los estaba bendiciendo, He was giving them his law. él les estaba dando su ley And he was giving them a form of worship of him. y también les presentó la forma de que lo iban a alabar a él. And then eventually, Y luego después they are going to be used to bring redemption to all of the world. Y después de esto, Israel iba a ser usado para traer la redención para todo el mundo. And so we're going to close this part of our lesson here at this time. Y aquí vamos a terminar lección. I hope that you click on the next lesson and get the rest of the story. Quisiera que siguieran estudiando con nosotros para que reciban la otra parte de esta historia. God bless you. Dios los bendiga.